Convivencia Cristiana de Oaxaca les saluda y les invita a escuchar la siguiente conferencia. Creemos que será de gran edificación para sus vidas. Hemos estado hablando, gracias a Dios, que las equivocaciones de algunos pastores, como mencionábamos, yo quiero decirles que adivinos y predicadores, quizá motivados por su excesivo fervor, han desobedecido, escúcheme bien, deliberadamente al Señor Jesucristo y predicho fechas para su futura aparición divina, desacreditando con frecuencia una de las doctrinas más preciosas y potentes de la Iglesia cristiana. Nuestro Señor Jesucristo declaró con énfasis que no debíamos fijar fechas de su venida. Si nosotros volvemos cuando menos para tocar brevemente el capítulo 24 de San Mateo, no lo vamos a leer totalmente, pero estaba ya con sus discípulos, eran los últimos momentos casi en que él estaba con vida antes de ir a la cruz. Dice que en el capítulo 24, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo les dijo: ¿veis todo esto? De cierto te digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y luego habla, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras, etcétera. Y así sigue hablando, si lo quieren después leer en su casa. Pero todas las profecías que están escritas en la Biblia y que fueron dichas por hombres de Dios y por el Señor Jesucristo se han cumplido al pie de la letra. Pero en cuanto a la venida del Señor, no especificó una fecha. Solamente dijo: cuando vean todas estas cosas que están sucediendo, el fin se acerca. El fin se acerca. Estamos viviendo en esos días ya. Yo he dicho, cuando menos eso me hizo reaccionar de que es una de las cosas que tenemos que estar hablando en estos tiempos. Debemos predicar el Evangelio, la salvación, etcétera, pero tenemos que hacerle saber a la gente, a la iglesia, que Cristo va a venir, como dice el credo, a juzgar a los vivos y a los malos. No hay escapatoria. Ningún hombre pecador o pecadora que no se arrepienta va a salvarse. ¿Cuántas veces en los sepelios hemos dicho, hemos oído, que han dicho: te traemos a tu última morada, descansa en paz? Yo digo, si eso fuera cierto, qué bueno, pero no es así. Si no tenemos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, no hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Así que dijo el Señor Jesucristo: ¿sabe cuándo enviará de vuelta a su Hijo? Él no especificó la fecha. Y para el retorno por la iglesia que camina con Dios. Por eso, si usted ya es cristiano, debe corregir su vida, no vivir a la manera de los demás. Hay cristianos ahora que viven, perdóneme, como les da la gana. Viven como quizás sus maestros les enseñan. Yo conocí al Señor, ya lo han oído, en una iglesia pentecostal, un poquito estricta, legalista, a donde la mujer tenía que usar el velo riguroso, donde no había pintura, donde no había joyas y cosas por el estilo. Yo venía del medio artístico, fue un contraste terrible. Pasaron los meses y un día empecé a salir con mi pastor a convenciones, a juntas de pastores, con otros grupos, a nivel interdenominacional. Vi la gente muy diferente en su aspecto personal en comparación con la iglesia donde yo había conocido al Señor. Y aquí en la intimidad le dije: Dios, ¿por qué no nací en una iglesia como estas? Así le dije a Dios. ¿Saben lo que me hizo entender el Espíritu Santo? Dice: porque yo quise que allí nacieras. Yo venía del medio artístico. Si hubiera conocido al Señor en una iglesia donde se vale de todo, la copa, el baile y todo lo demás que se hace, el estar fumando. Yo era un fumador empedernido, yo era un borracho, yo era un inmoral, yo era un tranza.
y muchas cosas más. Pero eso sí, hacía el Cristo de Iztapalapa. 9 años, la gente me veía pasar por las calles y decía, ahí va el Cristo, ahí va, ahí va, ahí va. Me veían con una reverencia que casi se me querían hincar. Bueno, en las representaciones había gentes que llegaban y besaban la túnica que yo usaba. Me cogían las manos y las besaban. Y muchos se van con la finta de que el Cristo es un santo. Si hubieran visto mi vida privada, pero bendito Dios, cuando recibí a Jesucristo, Él me capacitó para vivir de una manera diferente. Ni la circuncisión, ni la incircuncisión vale nada, sino la nueva criatura. Cuando yo decidí entregar mi vida al Señor y acabar con el pecado y decidí vivir para Él, Él hizo un milagro en mi vida y me capacitó para vivir de una vida diferente. No quiere decir que el pecado ya desapareció, ya no me toca para nada. Yo les he dicho muchas veces, el pecado nos jala la chamarra, ven, no, mira nomás cómo estás, que tranquilo. No, si tú no has nacido de nuevo, como le dijo el Señor Jesucristo a Nicodemo cuando fue a verlo de noche, Señor, era un maestro de la ley, nadie puede hacer los milagros que tú haces. Le dijo el Señor Jesucristo, mira, mejor, Nicodemo, vamos a hablar de ti. Tú necesitas nacer de nuevo. ¿Cómo? Siendo viejo necesito hacerme niño y entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer. No. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No basta que alguno venga aquí y oiga la palabra de Dios. No basta que aún se bautice para ser miembro de un grupo como estos. Si tú no naces de nuevo, no podrás vivir la vida como Dios dice que la vivas. Eso es mi experiencia en 47 años. ¿Se puede? Sí se puede. Porque cuando recibimos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo hace un milagro y nos hace nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que el Señor viene pronto. No hay fecha. No hay una señal específica del retorno de Cristo en su primera fase, que es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia. Nadie lo sabe. Pero tal vez esto es algo providencial para ustedes que escuchan. No basta que sean miembros de este grupo o de otros grupos cristianos. Si no vivimos a la manera de Dios, yo les pregunto, ¿podremos engañar a Dios? Se puede. Podremos engañar a todos, menos al Señor. Y estamos en esos días. Las señales las estamos viendo constantemente, aunque no hay una señal específica, pero vuelvo a repetir, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, es un acontecimiento que consta de 2 fases. Y el Señor Jesucristo vino la primera vez a morir por el pecado. Y la segunda venida vendrá para hacer juicio de esta humanidad. Pero la segunda venida tiene 2 fases. Primero, se llevará a los suyos para librarlos de la terrible situación que vendrá sobre el mundo. Cristo viene por los suyos. Dijo en San Juan, el Señor Jesucristo, San Juan 14, 1 al 3, dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Él fue a preparar lugar para nosotros. Si podríamos decirlo de esta manera, Él ya tiene una mansión para cada uno de sus hijos, para cada uno de los suyos. Así que necesitamos estar preparados. Dice aquí el apóstol San Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, que en los instantes que preceden el arrebatamiento, cuando Cristo esté descendiendo del cielo por su iglesia, ocurrirá la resurrección de los muertos, como ya lo dijimos el domingo pasado. Desde luego, los que estudian la Biblia se darán cuenta que no es la misma resurrección descrita en el libro de Apocalipsis 24, que sucede después de que Cristo vuelve a la tierra, destruye a los malvados y ata a Satanás en ese libro de Apocalipsis. Vuelvo a repetir, la segunda venida tiene 2 fases. El rapto de la iglesia para llevarse a los suyos, para librarlos de la gran tribulación. Y al pasar esos 7 años, viene para hacer juicio de todas las naciones. Así que al mismo tiempo que se levanten los muertos en Cristo, los vivos, si es que estamos todavía en ese tiempo, los vivos serán transformados, su cuerpo será vestido de inmortalidad. Eso ocurrirá en un tiempo muy breve.
es decir, en un abrir y cerrar de ojos, como dice primera a los Corintios 15:52. Los creyentes resucitados y los transformados serán arrebatados juntos para reunirse con Cristo en el aire, es decir, entre la atmósfera, entre la tierra y el cielo. Científicamente eso no es posible, pero el Señor dice eso, que seremos transformados en un abrir de ojo a la final trompeta. Seremos preparados con un cuerpo como el de Él para ir al aire y que no sea desintegrado nuestro cuerpo. Será un cuerpo inmortal con el que estaremos por toda la eternidad. Así que los creyentes en Cristo serán unidos con Cristo de manera visible. Ya lo leímos allí en el capítulo 4 de Primera Tesalonicense, lo voy a repetir otra vez, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Lo puede hacer Dios? Dios lo hace. Dios es Dios. Si Él lo ha dicho, Él lo hará. Dice que seremos reunidos de una manera visible, llevados a la casa del Padre en el cielo. ¿Quieren leer ahí en San Juan 14, 2 y 3? Por favor, San Juan 14, 2 y 3. Es ahí donde el Señor Jesucristo le dijo, ya unos poco tiempo de antes de ir a la cruz, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde está Él? En la casa del Padre. Y Él va a venir por nosotros para llevarnos a la casa del Padre. Así que dice, y os tomaré a mí mismo. Él es la cabeza de la iglesia, nosotros somos el cuerpo. Así que esta es la gran promesa del Señor. Seremos reunidos de una manera visible, llevados a la casa del Padre en el cielo. Y lo más maravilloso, seremos unidos con los seres amados que hayan muerto de nuestros seres queridos. Yo espero ver pronto a mis padres que creyeron en el Señor. Idólatras como éramos, mi padre un borrachín, siempre en reyerta, siempre en problemas, siempre en sustos. Después de, han oído cuántos años trabajó esta anciana conmigo predicándome la palabra. El día que nos bautizamos, le dijimos a mi padre, bautízate papá, bautízate. No, mi pulque, mi cebada, no la puedo dejar, es lo que me da fuerza. ¿A qué se refería? Al pulque. ¿Conocen el pulque? ¿Conocen la cebada, que es la cerveza? Quizá todavía se quedaron con la idea de que, pues una cervecita no es ninguna, 2 apenas son una. Cuando yo entregué mi vida al Señor, acabé con eso. Yo me despertaba en los primeros tiempos asustado porque me veía en una plataforma ya con pastores y fumando mi cigarro y haciendo hasta bolitas ahí. Me despertaba asustadísimo. ¿Cómo? Ay, gracias a Dios que era un sueño. Pero yo no sé cuántas cajetillas me acababa a la semana. Ya no les digo la marca porque no sea que alguno tenga la curiosidad y diga, a ver, ¿a qué sabía? No se lo voy a decir. No eran faros, por supuesto. ¿Cuántos conocieron los faros? No era de los buenos, según el mundo, mentirota del diablo. Así que entonces, Cristo viene para llevarnos a la casa del Padre. Y dice en el 5º punto, serán apartados de todo sufrimiento. ¿Sabe por qué? Porque las cosas que vienen después del rapto serán las peores cosas que el mundo no ha experimentado en cuanto a sufrimiento. Es cierto que en el periodo de la tribulación muchos se habrán quedado porque no fueron fieles como creyentes en la iglesia y se quedaron. Y conociendo la palabra de Dios, muchos de ellos serán hasta mártires. Pero todavía se predicará la palabra de Dios. Y habrá muchos que vendrá el Señor después, al finalizar antes, para llevarse a estos hijos suyos también. El Señor, cuando viene por su iglesia, es para apartarnos de todo sufrimiento. Vamos a leer 2 Corintios 5, 2 y 4. 2 Corintios 5, 2 y 4. ¿Tiene usted ahí la Biblia? Dice,
Lo leemos del versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿a qué se refiere? A este cuerpo, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Es maravilloso. Filipenses 3:21. ¿Quieren buscarlo allí en Filipenses 3:21? Si ya lo tienen, vamos a leerlo. Filipenses capítulo 3, versículo 21. Dice el versículo 20 para que lo entendamos un poco más. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando Cristo resucitó y estuvo con los discípulos por cerca de 50 días, dice que lo vieron en su ascensión ser llevado hacia arriba con un cuerpo diferente. Los discípulos se asustaron de ver lo que se iba. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos que 2 caballeros con vestiduras blancas se pusieron allí con los discípulos y le dijeron: así como le veis que se va, así también vendrá. Este es un mensaje para que lo tomemos en cuenta, sobre todo los que ya hemos creído en Cristo. Si alguno anda mal, acuérdese, Dios le está advirtiendo. Porque el pastor, hay muchos lugares a donde las congregaciones es pequeña y casi el pastor anda como policía a ver cómo se porta cómo se porta aquella, qué hace, cómo habla. Una vez un hombre que trabajaba en la cárcel allá en Amistad Cristiana de México, no recuerdo cómo se llamaba, trabajaba en las cárceles, visitaba las cárceles y visitaba a algunas personas. Dice que llegó a una casa a donde la hermana en Cristo estaba diciéndole a sus hijos las peores palabrotas, palabras no solo de carretonero, echaba culebras y serpientes y arácnidos. Y llegó y tocó, y aquella tal, y le abre. Ay, dice: ustedes, hermano, discúlpeme, pero es que estos están haciendo tantas cosas, pero unas palabrotas. Dice: se me salieron. ¿Y sabe lo que le dijo este caballero? Pues sáquelas de una vez échelas fuera, todas. ¿Cuántos eran mal hablados? ¿Cuántos eran mal hablados? O mal habladas. Pues esta mujer lo sorprendió, este caballero. Le dijo: es que se me salieron. Pues de una vez, hermanita, échelas todas, sáquelas todas, para que yo no tenga nada. Así que entonces vemos, dice la Sagrada Escritura, que seremos apartados de todo sufrimiento. Las cosas que vienen después del rapto de la iglesia, después de llevarse a los fieles, serán cosas terribles como ni siquiera están pasando ahorita. Si las cosas que están sucediendo en el mundo y aquí en México son terribles, aquello va a ser multiplicado. Cosas terribles. Los cristianos serán más perseguidos. Así que entonces seremos apartados. Cristo viene por los suyos para ser apartados de todo sufrimiento, como ya lo leímos, de toda persecución y también de toda opresión y de todo el dominio del pecado y de la muerte. La muerte ya no tendrá dominio, el pecado tampoco. Y esto es lo que viene el Señor. Vamos a leer ahí en 1 Corintios 15, 51 al 56. He aquí os digo un misterio, dice San Pablo. No todos dormiremos, pero todos, ¿qué? ¿Todos qué? Seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Él viene. ¿Sabe qué? El Padre nos ama de tal manera que dio a su Hijo para que Él sufriera lo que tú y yo íbamos a sufrir por la eternidad. Ahora, escúchame bien, si tú no quieres vivir como dice Dios, ya será tu asunto. ¿Me estoy explicando? Porque Dios no te va a obligar, me obedeces o me obedeces, o te pongo.
Él no es así. Si tú no quieres obedecer lo que Dios dice, ya es tu asunto. Pero acuérdate, hoy Dios te habló a través de su palabra. Y no podrás decir, es que yo no sabía, Señor. Yo no sabía que ibas a venir en un momento inesperado, sin previo aviso. Ya las señales están vistas, ya las señales están viendo. Está cerca el tiempo de su venida. No hay una fecha específica. Si algún día usted oye que algún profeta, algún pastor o alguien dice, en tal fecha va a venir el Señor Jesucristo por su iglesia, no lo crea. Hay muchos falsos profetas que han surgido en estos tiempos. Hay falsos ministros de Dios también. Hay quienes se han metido al ministerio por un modus vivendi, no para servir al Señor. Esto no es un negocio para uno, es los negocios del Señor. Y un día como pastor yo voy a dar cuenta de mi mayordomía. Pero escúcheme bien, la hora nadie lo sabe. Cuando venga a juzgar al mundo por sus pecados, por todas las cosas que están sucediendo en estos días, el mundo ya sabrá. Pero en cuanto al rapto, nadie sabe la hora. Solo dijo el Señor Jesucristo en San Mateo, solo mi Padre. Él lo dijo cuando Él estaba todavía aquí antes de ir a la cruz, en los pocos, podríamos decir casi horas, cuando se estaba casi despidiendo de sus discípulos. Nadie sabe la hora, solo mi Padre. Ni los ángeles, ni los arcángeles, ni ninguna otra persona. Ahora que fue a la diestra del Padre, Él ya sabe cuándo va a venir. Ahora está sentado a la diestra del Padre y Él sabe ya cuándo vendrá. Pero ningún vaticinador, ningún adivino, ninguna pastor puede decir en tal fecha como se dijo. Y fue un motivo que me motivó a hablar sobre esto. Señor viene pronto. Las señales ya están vistas aquí en el mundo. Guerras, rumores de guerras, el cambio climático, la inmoralidad que impera en las calles ahora, en todas partes, la trata de personas, etcétera, etcétera, etcétera. Necesitamos tomar en cuenta lo que Dios dice. Si usted, como le dije, dice, desde que yo conocí al Señor, algunos dicen, estoy oyendo que Cristo va a venir y Cristo va a venir. Es una amenaza de los pastores para tenernos aquí, ¿no? ¿A quién lo tengo aquí? Contésteme. ¿A quién le he dicho, tú te vas a sujetar porque yo soy el pastor? ¿Sabe qué? Yo no soy el mandamás, yo no soy el capataz, yo no soy el jefe. Soy un servidor de ustedes. ¿Me están escuchando? Incondicional. ¿Que no les caigo bien a todos? Pues eso es cierto. Me pasa lo que el cohetero. ¿Sí saben lo que le pasa al cohetero? ¿Sí saben o no saben? Si truenan los cohetes, porque tronaron. Si no truenan, porque no tronaron. No importa, no soy más que un servidor. Ahora, si usted no toma en cuenta lo que Dios dice, ya es su asunto. Dios nos va a librar de todo sufrimiento, de toda persecución, de toda opresión y de todo dominio del pecado. El arrebatamiento nos librará, escúcheme bien, de la ira venidera. Vamos a leer ahí en Primera de Tesalonicenses 1:10. Primera a los Tesalonicenses 1:10. ¿A qué viene el Señor Jesucristo, según este versículo? A librarnos de la ira venidera. ¡Qué amor de Dios! ¡Qué amor para nosotros! Es cierto que no somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados por el Espíritu Santo día con día, con día, con día. Y no perdamos la esperanza. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay quienes pecan y pecan y pecan y pecan y pecan y nunca se arrepienten, están en grave peligro. Así que la gran esperanza de los creyentes de Tesalónicas era el retorno de Cristo para librarlos de la ira venidera. Viene la ira venidera como nunca en toda la humanidad, en la historia de la humanidad ha sucedido. Y a eso se refiere exactamente la ira venidera, es a la gran tribulación. Cosas terribles que nunca han sucedido en la humanidad, a pesar de lo que estamos viendo ahora. Más adelante, la esperanza de que el Salvador pronto vendrá a llevar a los creyentes del mundo para que estén para siempre con el Señor. En la parte 6, la esperanza de que el Salvador pronto vendrá a llevar a los creyentes del mundo para que estén así para siempre con el Señor. ¿A dónde, cuando usted ama a alguien, qué quisiera tener que hacer?
que no tengamos nada, pero que esté el ser amado junto a mí. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Si yo quiero a mi hijo, aunque no tenga nada, yo quiero a mi hijo y es suficiente. De veras, no entendemos el amor del Padre todavía. Al estarnos inclusive hablando de estas cosas ahora. Yo bendigo a Dios porque sí viene el Señor pronto, pero no hay fecha. En segundo lugar, no todos los que están en las iglesias se van a ir con el Señor. ¿Se acuerdan que nos ha puesto muchos ejemplos el Señor? El Señor en aquel día dice, separará como el pastor separa las ovejas de los cabritos. ¿Sí? Cuando ya los recoge en la tarde, ya los mete en el corral y separa las ovejas de los cabritos. ¿Han leído eso? Un chivo no se le va al pastor entre las ovejas. Examine su vida. Y es un asunto entre usted y Dios. Si usted dice, me vale un bledo lo que usted esté hablando, no me importa, yo voy a seguir como yo quiero y como a mí me parece. Adelante, no hay problema. Solamente quiero decirle que en aquel día el Señor le dirá, oíste lo que dice mi palabra. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Terrible cosa, terrible cosa. Esto es, como dije, es un asunto personal. Esta es la bendita esperanza de los redimidos y es una importante fuente de consuelo para los creyentes que sufren. Hay creyentes que están pasando por sufrimientos. Ya leímos en el capítulo 5, versículo 10 de Tesalonicenses, lo voy a leer. Dice, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Así que Él quiere tenernos para siempre con Él. En la parte 7, Pablo se incluyó en ese pasaje que leímos, se incluyó en que el Señor podía venir en su tiempo también, durante la vida de Él, y les comunica esa esperanza a los tesalonicenses. La Biblia, escúcheme bien, la Sagrada Escritura insiste en una espera continua, con anhelo del retorno del Señor. Los creyentes de hoy y los que me están escuchando y los que me escucharán, quizá allá en otro lugar que no están aquí, tenemos que estar siempre vigilantes y esperanzados de que venga Cristo a llevarnos con Él. Tenemos que estar vigilantes, tenemos que estar al día en nuestra vida. ¿Quién no comete pecado? ¿Quién no comete pecado para felicitarlo? Por ser el más mentiroso. Tan solo un mal pensamiento abrigado aquí, tan solo una mirada, tan solo una mala acción, un resentimiento. Ay, me cae gordo ese. Lo ve y se me revuelve el estómago. ¿No le pasa alguno de esas cosas a usted? Usted es perfecto. No, yo ya soy puro dulce. Todavía hay quienes de veras los perdonamos y no los perdonamos, los perdonamos y no los perdonamos. Yo he estado luchando con el Señor, yo bendigo a todos, porque si hubieran cuántas cosas han echado contra mí, no solamente los brujos, que no pueden, porque ningún arma forjada prosperará contra mí, y condeno toda lengua que se levantare contra mí en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y la salvación de Él vendrá. Si el enemigo pudiera matarme, ya me hubiera matado desde hace años. Cuando llegué aquí a Oaxaca en los primeros tiempos, empecé a salir a pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo. Y en algunos lugares quisieron matarme, pero Dios no lo permitió. Es larga la historia. Lo único que puedo decir es la fidelidad de Dios. Así que entonces, escúcheme bien. La parte de la iglesia profesante que deje de abstenerse del mal y le sea infiel a Cristo, será dejada, será dejada. El pastor conoce o distingue las ovejas de los cabritos. Y Dios sabe distinguir bien las cosas. En San Mateo 25:1 dice, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Aquí habla de las 10 vírgenes, 10 señoritas. Hace hincapié en que todos los creyentes deben observar constantemente su condición espiritual a la luz de la venida de Cristo en un momento inesperado. Lo que diferencia a los insensatos de los prudentes es que los insensatos no reconocen que el Señor vendrá en un momento inesperado. Cuando menos lo esperemos, el Señor va a venir y nadie podrá engañarnos. Así que entonces, terrible cosa para la iglesia que habiendo estado por años, y quizá hasta muchos ministros de Dios serán dejados a la ira venidera de Dios. La iglesia
Habrá una iglesia apóstata, una iglesia que no decidió vivir como Dios dice. Y esto será en la época del anticristo. Así que entonces, ya para terminar, después del arrebatamiento viene el día del Señor, un tiempo que trae angustia e ira a los impíos. Luego seguirá la segunda etapa de la venida de Cristo, cuando venga a destruir a los impíos y reinar en la tierra. Cristo viene para hacer juicio a las naciones. El anticristo se manifestará después de que sea el rapto de la iglesia, se manifestará. Hasta ahorita el anticristo no se manifiesta completamente porque hay algo que lo detiene. ¿Saben quién lo detiene? La iglesia, porque mora el Espíritu Santo. Y Él no deja, aunque ya está el misterio de la iniquidad, ya está el espíritu del anticristo reinando en esta tierra. Pero no viene porque está la iglesia todavía. La iglesia detiene a este inicuo, esta bestia, este dictador mundial, que después hará pacto con los judíos, hará un pacto de paz, y a los 3 años y medio quebrantará el pacto e irá contra todos, pero será destruido. Así que, ¿qué vamos a hacer? ¿Queremos vivir a nuestra manera, damas y caballeros? Para que no nos digan, ay, eres muy radical. ¿Saben qué? He oído que a mí me tratan como un pastor anticuado, como un pastor radical, religioso. No me importa. Yo voy a hacer lo que Dios dice y su palabra. ¿Qué le hace la lluvia al ganso? ¿Qué le hace la lluvia al ganso o al pato? Nada, nada más se sacude. Mientras caminemos con Dios, mientras hagamos lo que Dios dice, no importa lo demás. Voy a terminar con esto, que no vivamos como los demás. Y escúcheme bien, padres y madres y demás personas. ¿Qué estamos haciendo porque nuestros hijos sean salvos? ¿Qué estamos haciendo porque nuestra familia sea salva? Tenemos que insistir delante de Dios, tenemos que seguir orando, tenemos que poner en las manos de Dios a los nuestros y pedirles que Él intervenga, que no los deje que se pierdan eternamente. Estar insistiendo constantemente. El Señor ya nos puso la parábola del juez injusto y la viuda. ¿Dios no hará justicia a los que claman a Él día y noche? ¿Les gustaría que ustedes cuidan su vida y sus hijos se quedan allí a la ira venidera? ¿O que sus familias? Insistan, pero permanezcan fieles al Señor. Su firmeza será decisiva para los que lo ven. Yo doy gracias a Dios por estar vivo y ver la fidelidad de Dios. Y le he dicho, Señor, si vienes pronto, quiero irme con toda mi familia. Cristo viene ya. ¿Cuándo? No hay una señal específica. Ningún predicador, ningún adivino, ningún chamán, ninguna otra persona puede decir en tal fecha. Eso solamente lo sabe el Padre y ahora nuestro Señor Jesucristo. Que no nos agarre desprevenidos. Así que seguiremos hablando de esto, si quizá el próximo domingo o después seguiremos hablando. Pero el retorno del Señor está pronto. Padre, te damos gracias. Cada uno de nosotros vamos a decidir qué hacer. Si nos vamos contigo en el rapto o nos quedamos a la ira venidera. Esta es una decisión personal, es una situación que solamente nosotros tenemos que decidir. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo de prevención. Yo te bendigo, Señor, por esa noticia que leí. Me hizo pensar en tu iglesia, en los míos y en tantas personas, Señor, que no te conocen. Ha sido mi oración constante cuando veo peregrinaciones, Señor, en muchos lugares y festividades. Digo, Señor, ten misericordia de nuestra gente. Envíales obreros. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Esperamos que te haya edificado este mensaje. Síguenos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.